Los Ángeles Negros jamás imaginaron que una canción grabada con recursos mínimos los llevaría del anonimato absoluto a convertirse en uno de los pilares del romanticismo latinoamericano. Su historia comenzó lejos de los grandes estudios, en una provincia chilena donde la música era más un sueño que una posibilidad real. Era 1968 y Chile atravesaba cambios sociales profundos. Mientras tanto, en San Carlos, un grupo de jóvenes se reunían a tocar en fiestas locales intentando crear un sonido distinto, uno que mezclara la melancolía del bolero de las nuevas baladas. Aquella decisión, que parecía pequeña, terminaría transformando la música en español para siempre. Lo que los diferenciaba no era solo la instrumentación suave o los arreglos cargados de nostalgia. Era la voz de Germán de la Fuente, capaz de convertirlo en su empezó a circular en estaciones locales, pero sí abrió la puerta para dar el siguiente paso. Ese paso llegó en 1969, cuando el grupo decidió grabar una versión en español de la canción francesa de Portemón. Lo que parecía un simple intento por llegar a la radio se convirtió en la obra que cambiaría todo para ellos. Al transformarse en Volveré, la melodía adquirió un peso emocional que trascendía idiomas. No era una canción, era una súplica y un lamento vestido de esperanza. Desde la primera toma era evidente que algo había sucedido. La interpretación de Germán llevaba una verdad imposible de fingir. Y entonces ocurrió el milagro. Sin grandes campañas ni apoyos de disqueras poderosas, el tema explotó en Chile, saltó a Argentina y finalmente llegó a México, donde encontró un terreno fértil que lo convertiría en un fenómeno continental. En México, el impacto fue inmediato. El público, acostumbrado a las voces potentes del bolero y la intensidad ranchera, recibió a Los Ángeles Negros como un concepto nuevo, un romanticismo contemporáneo de guitarra y pesadas. Y Volveré se convirtió en parte de las fiestas, de las serenatas, de los desvelos. Sonaba en radios, camiones, mercados, casas modestas y salones elegantes. Era universal, cercana, humana. No existía quien no la conociera. México los adoptó al punto de hacerlos sentir parte de su cultura musical. Las giras eran multitudinarias, los discos se agotaban. Por eso Roma inseré que te dice Darisi como ser una clave momo con necesidad de mayor curiosidad fue clave. Que te dice Darisi como los premios llegaron con naturalidad. En los años 70, más allá de los se volvió parte de bodas, serenatas, reconciliaciones, confesiones que solo podían expresarse cantando. La canción pasó a convertirse en patrimonio emocional. Empezaron a surgir anécdotas que mostraban el alcance real del fenómeno. En algunas presentaciones, el público simplemente no aguantaba la emoción y subía al escenario para abrazar a Germán. En bodas, era la canción obligada. En cantinas, la compañía perfecta del desamor. En cartas de amor, la frase y volveré se volvió ritual. Y aunque algunos críticos los tachaban de excesivamente tristes, esa misma melancolía se convirtió en su sello definitivo. Los Ángeles Negros ofrecían algo que nadie más entregaba con tanto honestidad y refugio emocional. Un espacio para quienes necesitaban llorar, recordar y sentir. Su influencia creció con los años. Artistas como José José y Juan Gabriel reconocieron su aportación a la música romántica. En los 92.000, nuevas generaciones reinterpretaron sus temas. Incluso géneros ajenos al bolero, como el rock o el hip hop, terminaron por samplear fragmentos de sus canciones. Una muestra del poder y la esencia del grupo pasado de épocas y estilos. Su música también encontró un lugar importante entre los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Para muchos, escuchar Volveré en la radio significaba recordar su tierra, su familia y la
años de su lanzamiento, el 15 de julio, solo con la misma fuerza de organismos antiguos, en planes modernos con recuerdos que luego porque así funcionan las canciones verdaderas, no envejecen, se transforman en compañía. Los Ángeles Negros no fueron un grupo más, fueron un antes y un después en la historia del romanticismo latinoamericano. Su música se instaló en el corazón colectivo de millones y ahí seguirá mientras exista alguien que ame, que extrañe, que recuerde o que aún espere un regreso posible. Al final, todos tenemos una historia ligada a una canción. Y para muchos, esa historia comienza y termina con una frase eterna, y volveré. A finales de los años 60, Latinoamérica vivía una revolución musical. El rock avanzaba, las baladas italianas conquistaban radios y los tríos tradicionales seguían marcando la nostalgia. En medio de ese panorama apareció una canción que no solo encajó, sino que lo transformó todo. Y volveré no era una melodía más, era una declaración emocional sin disfraces. La voz de Germán de la Fuente convertía cada verso en un lamento profundo, en una súplica que cualquiera podía entender a un en Chile apenas se pero su verdadero destino estaba fuera de sus fronteras. En Argentina la ocupación, pero para los mexicanos, acostumbrados al dramatismo ranchero y al romanticismo clásico, esta canción representaba algo distinto, era íntima, moderna, vulnerable. No gritaba el dolor, lo confesaba. Por eso conectó con jóvenes que descubrían el amor y con adultos que ya sabían lo que costaba perderlo. Se escuchaba en serenatas, fiestas familiares, bailes de barrio y programas de televisión. Los mariachis comenzaron a interpretarla sin que nadie la hubiera pedido oficialmente. Se volvió costumbre. En telenovelas, escenas de ruptura parecían hechas para él. En rutinas, acompañaba silencios. En hogares modestos y salas elegantes, sonaba igual de poderosa. Y Volveré se convirtió en un himno de música. Una canción universal que hablaba el idioma más antiguo del mundo. El corazón roto, un escenario destinado a convertir a los Ángeles Negros en leyendas. Era negro. Y el lugar no fue inmediato. El público se escuchó, los abrazó. Las radios repetían el tema a todas horas, los discos se agotaban en días y las giras comenzaron a llenar teatros desde el norte hasta el sur del país. México tenía en esa época la industria musical más poderosa de habla hispana, y entrar en sus circuitos significaba conquistar un continente completo. Programas icónicos como Siempre en Domingo los presentaron en horario estelar, y desde entonces su fama dejó de ser regional para convertirse en fenómeno internacional. Lo sorprendente era el alcance social que lograba. En colonias populares, la canción se escuchaba desde bocinas colgadas en paredes de lámina. En casas de clase alta, los tocadiscos reproducían el mismo tema con emoción. No existía división. Todos reconocían en la voz de Germán un sentimiento que no pedía explicaciones. En bailes de provincia, los jóvenes esperaban el momento exacto para invitar a alguien a la pista. En camiones de madrugada, los choferes la ponían para no sentirse solos. En serenatas, se volvió infaltable, la canción que siempre llegaba antes que las palabras. Algunos críticos de la época afirmaron que Los Ángeles Negros habían encontrado en México su verdadero hogar artístico. Y era cierto. El país no solo los convirtió en estrellas, los transformó en parte esencial de su memoria musical. La llegada a México fue el punto donde su historia dejó de ser la de un tipo chileno y pasó a ser un capítulo permanente en el corazón latinoamericano.